Máxima expectación y horas de espera en Ciudad del Vaticano y el cónclave que elige al nuevo papa que no se conoció hoy ya que salió humo negro de esa chimenea de la Capilla Sixtina. Mañana más reuniones de los cardenales y más votaciones. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Más de 100 cardenales de diferentes puntos del planeta celebraron esa primera votación para elegir al papa. La fumata que salió de la chimenea fue negra, así que la búsqueda continúa. Enseguida ampliamos desde Ciudad del Vaticano. Caluroso recibimiento, sintonía y sonrisas del canciller alemán Merz y del presidente francés Macron. París fue la primera escala internacional de Merz en su primer día como canciller. Más tarde viajó a Varsovia, donde se reunió con Donald Tusk, primer ministro polaco. Decenas de civiles muertos por ataques de artillería entre las fuerzas de la India y Pakistán tras la ofensiva aérea del ejército indio. La relación entre ambos países alcanza uno de sus momentos más críticos en décadas. Abrimos nuestro informativo en Ciudad del Vaticano. Tras una espera de 2 horas y mucha expectación, salió humo negro de la chimenea de la Capilla Sixtina, donde hoy empezó ese cónclave en el que se va a elegir al sucesor del Papa Francisco. Significa que en esa primera votación aún no hubo un acuerdo sobre quién será el próximo Papa de la Iglesia Católica. A partir de mañana, los 133 cardenales reunidos realizarán 4 votaciones, 2 por la mañana y 2 por la tarde, hasta que tras alguna de ellas salga quizás ese humo blanco por la chimenea que indicaría al mundo «Habemus Papa», tenemos Papa. Pero es un proceso que podría prolongarse varios días. Miles de fieles y curiosos turistas se congregaron en la Plaza de San Pedro para seguir cada segundo de la votación más incierta del último siglo. El mundo tiene pues la mirada puesta en una chimenea. Johan Ramírez, nuestro enviado especial en Ciudad del Vaticano. Johan, ¿no sorprendió ver ese humo negro? Pero sí sorprendió algo que tardara en salir tanto tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se comenta? Efectivamente, Ana, sorprendió eso. Estaba previsto que a las 7 de la noche saliera el humo blanco o negro por esa chimenea. Sin embargo, 2 horas después, a las 9 de la noche, cuando ya la impaciencia era general, apareció finalmente ese humo negro que mostraba que no había acuerdo. Uno se pregunta si tal vez hubo un acuerdo, eligieron a un papa y este rechazó el nombramiento, tal vez hubo diferencias entre los cardenales a la hora de votar, tal vez hubo algún inconveniente para hacer las votaciones o para contabilizar los votos. Son especulaciones y preguntas que quedan en el aire, Ana, y que nunca podrán ser confirmadas porque hay que recordar que esos 133 cardenales reunidos en la Capilla Sixtina han jurado un voto de secreto total y perpetuo, con lo cual lo que sucedió allí en la Capilla Sixtina, allí se va a quedar. Lo que sí sabemos, lo que tú decías, mañana retomarán las votaciones, 2 en la mañana y 2 en la tarde. El humo negro o blanco se espera entre 10:30 y mediodía y si fuese necesario entre 5:30 de la tarde y 7 de la noche, hora local, Ana. Johan, es el cónclave más concurrido y multicultural de la historia. Cuéntame un poco más sobre posibles favoritos y sobre los requisitos que deberá traer el nuevo Papa. En efecto, hay consenso general en que la Iglesia Católica necesita un papa de la unidad, un papa que pueda acercar esas visiones distintas entre progresistas y conservadores, entre quienes piden una continuidad del Papa Francisco y quienes llaman a una ruptura con el legado del pontífice argentino. Pero hay distintas visiones, por supuesto, que separan a los cardenales en ese sentido. Hay algunos favoritos, por supuesto. La prensa italiana y la prensa internacional se hace eco de varios nombres. Yo anoche conversaba en esta misma plaza con una fuente muy cercana al Colegio Cardenalicio que ha conversado con los cardenales en estos últimos días y yo le preguntaba justamente por esos nombres que se manejan en la prensa y él me decía que sí, en efecto, hay esos favoritos, pero que son los favoritos de la prensa. Él me decía que entre los cardenales esos nombres no se están barajando, que lo que sí se está barajando es el perfil que necesita la Iglesia Católica. Pero en cualquier caso, Ana, esos nombres están allí, hay que mencionarlos y para eso te sugiero que te parece si vemos un informe que ha preparado nuestra redacción allá en Berlín sobre quiénes son esas caras que podrían convertirse en el próximo Papa en estos días acá en la Ciudad del Vaticano. Vamos a verlo, Ana, y luego seguimos conversando. Muy bien. Mientras los líderes de la Iglesia Católica se reúnen para el cónclave papal, los periodistas en Roma solo quieren saber una cosa.
Me preguntan si hay un nombre y yo digo que hay 133 nombres. 133 nombres. Son 133 cardenales de 71 países que se reúnen a puerta cerrada en la Capilla Sixtina para votar al sucesor del Papa Francisco. Es el cónclave más internacional de la historia de la Iglesia. Aunque predecir un resultado es imposible, varios cardenales se perfilan como favoritos. Pier Battista Pizzaballa, Matteo Zuppi, Pietro Parolin, Peter Erdő son 4 candidatos europeos que se mencionan con frecuencia, pero muchos se preguntan si ha llegado el momento del primer sumo pontífice de Asia o de África, continentes en donde el catolicismo sigue creciendo. Entre ellos figuran Luis Antonio Tagle, Fridolin Ambongo Besungu, Charles Bo, Malcolm Ranjit. El italiano Pier Battista Pizzaballa es considerado un candidato centrista. Patriarca latino de Jerusalén durante los últimos 5 años, es una figura internacional que se ha mantenido al margen de las luchas políticas internas, lo que puede ayudarle a conseguir el apoyo suficiente. Como defensor de las familias tradicionales, el cardenal Peter Erdő, obispo de Budapest, es probable que obtenga votos de los cardenales conservadores. El arzobispo Fridolin Ambongo de Kinshasa, en la República Democrática del Congo, también podría obtener el apoyo de los conservadores por su conocida defensa de la ortodoxia de la Iglesia. A menudo llamado el Francisco asiático, Luis Antonio Tagle, un moderado de orientación reformista, podría conseguir votos de quienes esperan que continúe el legado de reforma social del Papa Francisco. Ya sea de Europa, Asia o África, del ala tradicionalista o reformadora, el mundo no sabrá quién dirigirá a la Iglesia Católica hasta que se vea humo blanco sobre el Vaticano. Volvemos contigo, Johan. Pues esos son los nombres, Ana, que se manejan entre los favoritos, pero hay un dicho acá en Roma que se repite mucho por estos días, y es que quien entra a la Capilla Sixtina como papa sale como cardenal, lo que quiere decir que esos favoritismos no siempre se cumplen. Bueno, ya lo comentas, ¿no? Hemos visto algunos de esos candidatos que son principalmente candidatos de la prensa y no, como decía tu fuente que consultabas hoy. Acércame un poco más a esas cosas que estás viviendo tú ahí y que nosotros aquí no podemos vivir. Por ejemplo, al ambiente que se respira hoy y estos días en la Plaza San Pedro, donde estás. Pues esta noche, cuando se esperaba esa fumata negra o blanca de la chimenea de la Capilla Sixtina, la emoción era bastante impresionante acá en la Plaza de San Pedro. Ana, había miles de personas congregadas a esa hora y esa emoción en los primeros minutos se fue traduciendo luego en ansiedad y finalmente en impaciencia, pues que hay que ver lo que son 2 horas esperando en este lugar a que apareciera esa señal. Cuando finalmente a las 9 de la noche apareció el humo negro, se escuchó una gran exclamación de decepción general y en pocos minutos la plaza volvió a quedar vacía. Una imagen que sin duda se repetirá nuevamente mañana, Ana, y es que los ojos del mundo se volverán a fijar sobre este lugar y esa chimenea que está a mis espaldas, que le anunciará entonces al planeta entero si esos 1.400 millones de católicos en el mundo tienen nuevamente un papa. Y estarás ahí para contarlo, Johan. Qué emoción. Muchísimas gracias, que descanses y hasta mañana. Nos ocupamos de otros temas que también ocupan titulares. Un día después de asumir el cargo, el nuevo canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, eligió Francia como primer destino de su primer viaje oficial. Un gesto cargado de simbolismo destinado a reactivar ese eje franco-alemán tras años marcados por las diferencias. En una comparecencia conjunta en el Palacio del Elíseo, Merz y el presidente francés Emmanuel Macron reafirmaron su compromiso con una alianza estratégica en el corazón de Europa. Ambos mandatarios subrayaron la necesidad de reforzar la defensa europea y de ofrecer garantías de seguridad a Ucrania. Coincidieron en que la recuperación de la competitividad del bloque debe situarse como una prioridad común. Pues veníamos sintonía y comunicación entre Merz y Macron. Nos desplazamos a París. Saludamos a la periodista Ana María Ospina. Ana María, los dos mandatarios destacan y subrayan ese nuevo comienzo para el eje París-Berlín. ¿Son Merz y Macron la nueva pareja de poder en Europa? Hola Ana, un gusto saludarte. Pues es el optimismo que hay aquí en Francia tras unos años de frías relaciones entre ambos países. Aquí lo ven como una idea importante, ya que la primera decisión del nuevo canciller es venir a visitar su primer viaje internacional, llegar a París, y consideran que ambos mandatarios están en una misma línea, con ideas
proeuropeas y que esto permitiría desbloquear algunas de los temas que en ese momento no avanzan en la Unión Europea. Es importante si se tiene en cuenta que ambos países son las dos principales potencias del bloque por su capacidad económica y de defensa, aunque hay alguna expectativa de lo que pueda suceder en las próximas reuniones que ya han sido definidas para saber cómo pueden avanzar y si realmente puede llamarse nuevamente una pareja, como se le nombra aquí, una pareja franco-alemana y que llevarían como ese liderazgo del bloque de toda la Unión Europea. Entonces hay optimismo, pero también habría que esperar, dicen algunos analistas. Hay optimismo, como dice Ana, pero también hay diferencias, por ejemplo, en cuanto al pacto comercial entre la UE y el Mercosur, el papel de Estados Unidos en un acuerdo de paz en Ucrania. ¿Hasta qué punto pueden perturbar esas diferencias que quizás me puedas comentar, ese eje franco-alemán? Los politólogos dicen, la mayoría, que sí podría perturbarse a pesar de las buenas intenciones y lo demostrado tras esta reunión en el día de hoy, donde se le veían muy cómplices, muy sonrientes y donde ambos decían que es importante que ese eje se consolide para avanzar y para tener una Europa un poco más con lo que suceda en la actualidad, lo que tiene que ver con las amenazas externas y también en la economía que pueda desarrollar el bloque. Esas diferencias, entonces, podrían muy marcadas en lo que tiene que ver con la economía, como por ejemplo Alemania, que intenta abrir sus exportaciones con una firma del Mercosur, y en el caso de Francia, que es mucho más proteccionista y que pretende que los agricultores franceses queden un poco más protegidos y no considera que sea el momento para firmarlo. Ese punto en particular y la posición que debe tener Estados Unidos en cuanto a su trabajo para evitar que haya un cese al fuego en la guerra en Ucrania, que Alemania considera que debe seguir llevándolo a Estados Unidos, y por el lado de Francia, pues quiere que Europa tenga un poco más, protagonismo. Esos dos puntos podrían realmente retrasar la agenda europea, porque son los dos temas de actualidad y, como decíamos, los politólogos aquí por lo menos quieren pensar y saber cómo puede avanzar en los próximos días para saber si por lo menos esos dos puntos se podría llegar a un acuerdo, como los dos mandatarios pretenden hacerlo. Ana María Ospina, como siempre, gracias por todo esto en París. Un saludo. Viajar primero a Francia después de la investidura es ya una tradición. Lo que no es tan habitual es incluir una visita a Polonia en esas primeras 24 horas en el cargo. Bueno, pues Friedrich Merz viajó de París a Varsovia, donde fue recibido por el primer ministro polaco Donald Tusk. Con ese viaje, el canciller quiso dejar claro que Alemania respalda a Polonia frente a una potencial agresión rusa. El gobierno polaco comparte con su vecino el objetivo de blindarse contra la amenaza rusa y reforzar la defensa continental, pero existen diferencias en áreas como la migración. Vamos a Asia y a una peligrosa escalada en el conflicto entre India y Pakistán, dos países que mantienen una vieja enemistad y que son ambas potencias nucleares. La India bombardeó el país vecino para atacar supuestos objetivos terroristas. El ejército pakistaní asegura que al menos 26 civiles murieron y que fueron derribados 5 aviones de guerra indios. El gobierno de Nueva Delhi sostiene que los ataques destruyeron infraestructuras en Pakistán usadas por milicias vinculadas con el atentado contra turistas en la Cachemira, India, que dejó 26 muertos el 22 de abril. Queremos ampliar esta noticia, lo hacemos en Madrid con el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Jesús Núñez Villaverde. Jesús, como siempre, bienvenido. Vamos a ver, India y Pakistán se han enfrentado militarmente en múltiples ocasiones en el pasado. No sé si puedo atreverme a decir, la cosa no ha ido a más. ¿Suponen esas experiencias pasadas algún indicio de cómo podría desarrollarse la situación ahora? ¿O se están cruzando esta vez límites que antes no se cruzaban? Bueno, cabe pensar que después de las guerras que ha habido entre ellos en estas últimas décadas, casi todas por el disputado control de la zona de Cachemira, tendrían que haber aprendido a gestionar esas diferencias sin tener que recurrir a la violencia. Luego, en principio, cabría decir que no han aprendido mucho, puesto que estamos otra vez en una dinámica bélica que puede todavía escalar mucho más. De momento no se han cruzado líneas que no se hayan ya atravesado en etapas anteriores, y cabe imaginar que puedan tener todavía la capacidad para frenar antes de provocar una escalada que pueda llevar a una situación absolutamente incontrolable. Hay que recordar que los dos son países con arsenal nuclear
y que por lo tanto el peligro es máximo. Pero desde ese punto de vista lo que sorprende de momento es que tanto uno como otro han tomado medidas que, podríamos decir en términos coloniales, suponen jugar con fuego, y en un momento determinado ese fuego puede escapar al control de ambos. Por lo tanto, no existe ninguna experiencia acumulada que nos garantice que en esta ocasión la escalada militar vaya a estar controlada. Vamos a ver, la ONU pedía hoy máxima moderación. ¿Crees que es un mensaje que llega a las partes enfrentadas? Creo que desgraciadamente la ONU desde hace tiempo está en una situación de absoluta impotencia. Basta con ver lo que ocurre en relación con el conflicto de Ucrania, lo que está ocurriendo en Palestina con una masacre desarrollada por parte del gobierno israelí de Benjamin Netanyahu, y la ONU se ha limitado a pedir contención a las partes, a intentar utilizar sus buenos oficios para evitar la escalada, pero en ninguno de los conflictos que ahora mismo se están desarrollando en el planeta ha tenido un papel prioritario. Eso no quiere decir que la situación esté fuera de control, puesto que también hay que recordar que tanto Estados Unidos, por un lado, como China, por otro, por diferentes motivos, están interesados en frenar esa dinámica, en utilizar todas sus capacidades diplomáticas para evitar que tanto tanto India como Pakistán puedan ir a esa escalada nuclear que generaría no solamente inestabilidad en los dos países, sino en toda la región. Y por lo tanto confío más en que la racionalidad tanto de India como de Pakistán y los oficios que puedan prestar Estados Unidos y China sirvan para evitar lo que hasta ahora es una escalada que nos preocupa por el peligro que tiene de desestabilización general. Jesús Núñez Villaverde, en Madrid, muchísimas gracias por todo esto. Y damos paso ya a la economía con Rosa. Bienvenida, Rosa. ¿Qué tal, Ana? Nos fijamos en lo que ha pasado hoy en la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha mantenido el miércoles las tasas de interés sin cambios en su rango del 4,25 y el 4,5%. En su comunicado, el Banco Central advirtió sobre un aumento de los riesgos tanto para la inflación como para el desempleo, en una aparente referencia a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Los directivos de la Fed señalaron que la incertidumbre económica ha vuelto a crecer y expresaron su preferencia por mantener una postura de espera mientras evalúan el impacto de las políticas comerciales de la Casa Blanca. Pese a que el Gobierno de México trata de suavizar las tensiones con Estados Unidos generadas por los gravámenes de Donald Trump, la imposición del 20% de aranceles sobre el tomate pone en jaque al campo mexicano. El ingrediente más exportado después del aguacate o palta mantiene a 500.000 de familias y podría sobresaturar el mercado interno. Los organismos internacionales pronostican un crecimiento nulo o recesión para México este año debido a los aranceles. También los tomates mexicanos se verán afectados por los aranceles del gobierno Trump a partir del 14 de julio. Es uno de los productos agrícolas más rentables. En Ciudad de México, a estos jóvenes y pequeños agricultores les preocupa que el mercado se sature y bajen los precios. Iván fundó la cooperativa Vale Verde hace 10 años y ha podido sostenerse de mercados alternativos. Principalmente se refleja en la sobreoferta de producto que habrá, ¿no? Principalmente hablemos del jitomate. Hay estados productivos fuertes, que es como Sinaloa y todo el norte del país, que la mayoría se va para exportación, pues al ya no mandar ese producto se va a quedar en el mercado nacional. Se estima que la imposición del 20% de aranceles al tomate pondrá en riesgo 500.000 de empleos y se reducirán los cultivos en México. El tomate es el ingrediente mexicano más exportado después del aguacate y su valor ha crecido un 50% en los últimos 5 años. Esto puede suponer un duro golpe para el campo, que en el primer trimestre de este año fue el sector que permitió una leve alza del 0,2% del PIB de México. Aún así, persisten los fantasmas de la guerra comercial, como indica Diego Espinosa, sociólogo y agricultor. Como pequeños productores sí tendríamos miedo o temor a que siga esta escalada de aranceles. Imaginando un escenario en donde México responde con impuestos, con aranceles a productos estadounidenses, en términos de semilla, específicamente hablando de jitomate, dependemos mucho de semilleras estadounidenses, de biofertilizantes de calidad, o sea que están certificados.
Pese a los aranceles al acero, aluminio y al sector automotriz, México ha logrado elevar un 4% sus exportaciones en este primer trimestre. Sin embargo, el impacto se sentirá a largo plazo. El Banco Mundial estimó un crecimiento nulo para México este año y el FMI una caída del 0,3% del PIB. La presidenta, Claudia Sheinbaum, rechazó el pronóstico del FMI, pero los últimos indicadores de piso dan cuenta de una pérdida de ritmo productivo, como señala el economista José Ignacio Martínez. Los pedidos manufactureros están descendiendo con relación a lo que teníamos a la primera quincena de marzo, que había un comportamiento del 51%. Para la primera quincena de abril, el comportamiento de pedidos manufactureros está en 47%. Los efectos de los aranceles ya son una realidad, cuando casi un tercio de la riqueza de México depende de Estados Unidos. Se esperaba que con los aranceles México pudiese sacar una ventaja competitiva respecto a Asia, pero de momento la incertidumbre ha frenado la inversión extranjera y México ha caído 4 posiciones entre los países más atractivos para la inversión. Nuestro equipo en Washington habló precisamente sobre las relaciones de Estados Unidos y México con Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, quien destacaba que los problemas internos de Estados Unidos por la globalización no se solucionarán con aranceles. Estados Unidos ha sido el gran ganador de la integración económica. El problema es que, y no hay que olvidarlo, también ha habido perdedores. Pero eso no es el problema de la integración económica. Ese es el problema de la política social, que no ha sabido canalizar esos recursos, esas ganancias, y distribuirlas para compensar a los que han perdido oportunidades por la modernización y la integración de las cadenas productivas. Subiendo aranceles, cerrando las economías, buscando un modelo de autarquía industrial, eso no va a ayudarle a nadie. Bueno, y esto ha sido solo un extracto, pero si tienen interés en ver la entrevista al completo con el presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, pueden hacerlo visitando nuestro canal de YouTube, cuya dirección aparece en pantalla. Y vamos con más noticias, Ana. Y por si no la tienen, DW Español. Seguimos con más noticias. Un grupo de trabajo internacional judío asegura que se ha producido un tsunami de antisemitismo tras los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 en Israel. El llamado J7 es una asociación de organizaciones judías de los 7 países con mayor población judía fuera de Israel: Argentina, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. El primer informe realizado por ese grupo registra un fuerte aumento de los incidentes antisemitas en estos 7 países entre 2021 y 2023. En Alemania un 75% más. También crecen en el Reino Unido, en Francia y sobre todo en Estados Unidos, en este caso casi un 230%. Tendencias comunes son el aumento de los incidentes violentos, los ataques contra instituciones judías, un incremento del odio en las redes y una creciente sensación de inseguridad en las comunidades judías. Más cosas. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió este miércoles en el Kremlin con sus homólogos de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Ambos mandatarios buscan reforzar la alianza con Rusia. Maduro dijo que es el momento de dar un nuevo impulso a esas relaciones con el Kremlin. Por su parte, Díaz-Canel reafirmó que la unidad de la isla con Rusia les permitirá enfrentar los desafíos actuales y futuros. La visita coincide con los 80 años de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Rusia es uno de los grandes apoyos de Cuba y Venezuela. Ambos países respaldan a Putin en la guerra contra Ucrania. 5 opositores venezolanos refugiados durante más de un año en la embajada argentina en Caracas llegaron el martes a Estados Unidos. Así lo informó en la red social X el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, sin dar detalles sobre las circunstancias de la operación de salida de los 5 venezolanos. Estos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado se refugiaron el 20 de marzo del año pasado en la embajada argentina, custodiada por Brasil, y en medio de una escalada de arrestos de opositores antes de esas elecciones presidenciales del 28 de julio. El presidente Maduro fue proclamado ganador en esos comicios en medio de acusaciones de fraude. Colombia es el país de América Latina que más fondos ha perdido
con esa decisión de Donald Trump de congelar la financiación de la Agencia de Cooperación al Desarrollo de Estados Unidos. Unos 400 millones de dólares anuales como promedio. En Guajira, el segundo departamento más pobre del país y uno de los que más migrantes de Venezuela ha recibido, las organizaciones humanitarias intentan aliviar como pueden las penurias de los locales, pero es difícil sin esos fondos estadounidenses. En el aeropuerto abandonado de Maicao, en el departamento colombiano de La Guajira, funciona el mayor campamento de indígenas y migrantes de América Latina. Astrid es una de las venezolanas que se enfrenta a diario con las dificultades que entraña sobrevivir y criar a un hijo en este asentamiento ilegal bautizado como La Pista. A veces no tengo ni para bañarlo porque no tengo para comprar el agua, pero mi tía hace lo que sé y me regala el agua, me pasa la comida, la alimentación de los dos. Unas 14.000 personas malviven en estas construcciones sin apenas servicios públicos como electricidad o agua. La falta del apoyo económico que proporcionaban las ONGs a través de la financiación estadounidense ha detenido el progreso que vislumbraban algunas familias, como la de Mereliza, que recibió ayuda para mejorar su casa y su negocio. Eso fue una gran bendición para nosotros, porque cuando pensaba yo tener nuestra casita de material, poder mejorar nuestra vida, y para que eso fue de mucha ayuda. De las 28 ONGs que trabajaban aquí para paliar esta precariedad, solo 3 han sobrevivido al desmantelamiento de la ayuda humanitaria por parte de Donald Trump, según las autoridades. Una de ellas es Save the Children, que intenta mantener sus operaciones pese al desfinanciamiento. Estos recortes en la ayuda internacional lo que generan es un caos muy grande. Hay cifras que yo te comentaba, estamos hablando que nosotros perdimos la capacidad de llegar a más de 21.000 personas a nivel nacional, de los cuales el 70% son niños. Sin estos fondos, el alcalde de Maicao teme una debacle, y no solo en La Pista, sino en toda la ciudad de 160.000 habitantes, donde se han asentado más de 54.000 venezolanos, según Migración Colombia. Este problema tan grande, tan mayúsculo, que hoy nos genera a nosotros unos problemas muy profundos. Unos problemas que Astrid, al igual que tantos otros residentes de La Pista, no saben cómo van a poder hacer frente. Nada más, en nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí.